Cuando Dominic Morales recibió la llamada sobre una enfermera latina siendo deportada en medio de su turno en el hospital, supo inmediatamente que esta era una historia que tenía que cubrir. Lo que no sabía era que estaba a punto de documentar uno de los casos más conmovedores y complejos de su carrera. El Hospital Memorial del Condado estaba en caos cuando Dominic llegó esa tarde de martes. Empleados del hospital se congregaban en grupos pequeños, hablando en voz baja con expresiones de shock e indignación. Algunos lloraban abiertamente. Dominic reconoció a varias enfermeras que había entrevistado para historias anteriores. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó Dominic a una de las enfermeras, una mujer llamada Rosa que trabajaba en el departamento de emergencias. «Se llevaron a Valentina», dijo Rosa, su voz quebrándose. Agentes de inmigración entraron directamente a la sala de emergencias y se la llevaron. Ni siquiera le permitieron terminar su turno. Ni siquiera le permitieron quitarse su uniforme. Valentina Ruiz. Lleva trabajando aquí 7 años. Es una de nuestras mejores enfermeras de trauma. Y hoy acababa de salvar una vida. Dominic sacó su libreta inmediatamente. «Cuéntame todo desde el principio». Rosa respiró profundamente, claramente tratando de mantener la compostura. «Esta mañana, alrededor de las 10, trajeron a un hombre en condición crítica. Accidente automovilístico grave. Estaba sangrando internamente, perdiendo el conocimiento. Valentina fue la primera en responder. Ella estabilizó al paciente, coordinó con el equipo quirúrgico, hizo todo perfectamente. Salvó su vida, sin duda alguna. ¿Y luego qué pasó? El paciente estaba siendo preparado para cirugía cuando 2 agentes de ICE entraron a la sala de emergencias. Dijeron que tenían una orden de deportación para Valentina Ruiz. Le dijeron que tenía que acompañarlos inmediatamente. ¿En medio de su turno? Sí. Valentina les explicó que estaba en medio de una emergencia médica, que tenía pacientes bajo su cuidado. Les rogó que le dieran al menos 1 hora para transferir sus responsabilidades apropiadamente. Pero ellos se negaron. Dijeron que la orden era inmediata y no negociable. Dominic sintió la familiar indignación creciendo en su pecho. ¿Cómo reaccionó el hospital? El doctor Morrison, nuestro director de emergencias, intentó intervenir. Les dijo que remover a una enfermera en medio de un turno ponía en riesgo la vida de los pacientes, pero los agentes no escucharon. Dijeron que estaban siguiendo órdenes. ¿Dónde está Valentina ahora? En un centro de detención. Están procesándola para deportación inmediata. Su audiencia es mañana. Dominic sabía lo que tenía que hacer. Necesito hablar con el doctor Morrison. Y necesito saber más sobre ese paciente que Valentina salvó. Rosa vaciló por un momento. El paciente, hay algo que debes saber sobre él. ¿Qué? Es el agente David Cooper, el mismo agente de ICE que arrestó a Valentina. Dominic sintió que el mundo se detenía. ¿Me estás diciendo que Valentina salvó la vida del mismo hombre que luego vino a deportarla? Rosa asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No sabíamos quién era cuando llegó. Estaba inconsciente, sin identificación visible. Valentina solo vio a un hombre que necesitaba ayuda y hizo su trabajo. Salvó su vida. Y 2 horas después, cuando él despertó y se dio cuenta de dónde estaba, envió a su compañero a arrestarla. La historia era casi demasiado increíble para ser verdad. Pero Dominic había aprendido en sus años como periodista que la realidad a menudo superaba la ficción. Pasó las siguientes 24 horas investigando cada detalle. Habló con el doctor Morrison, quien le proporcionó documentación médica completa del rescate. Habló con otros miembros del personal que presenciaron tanto el rescate como el arresto, y finalmente obtuvo permiso para asistir a la audiencia de deportación de Valentina. La sala de audiencias de inmigración era diferente a las cortes regulares, más pequeña, más fría, más impersonal. Valentina estaba sentada en una mesa, todavía vestida con su uniforme de enfermera azul marino. No le habían permitido cambiarse, no le habían permitido ir a casa. Había pasado la noche en detención vestida con la ropa que usaba para salvar vidas. Dominic notó las marcas oscuras debajo de sus ojos, señales de una noche sin dormir. Pero también notó algo más, una dignidad inquebrantable en su postura, una determinación en sus ojos que sugería que no se rendiría sin luchar. El juez de inmigración, un hombre mayor llamado Thomas Bradford, entró y tomó su asiento. Caso número 834. Estados Unidos contra Valentina Isabel Ruiz, anunció el secretario. Señorita Ruiz, comenzó el juez, revisando sus documentos. Veo que está aquí sin representación legal. No he tenido tiempo de conseguir un abogado, su señoría, respondió Valentina con voz clara pero cansada. Fui arrestada en mi lugar de trabajo hace menos de 24 horas. El juez asintió. Entiendo. Desea que pospongamos esta audiencia para que pueda obtener representación. No, su señoría. Quiero proceder hoy. El abogado del gobierno, un hombre joven llamado Marcus Henderson, se levantó. Su señoría,
Este es un caso directo. La señorita Ruiz está en este país ilegalmente. Su visa de trabajo expiró hace 3 años y no ha tomado medidas para renovarla o ajustar su estatus. La ley es clara. Debe ser deportada. Señorita Ruiz, dijo el juez, ¿cómo responde a estas alegaciones? Valentina se puso de pie. Su señoría, es cierto que mi visa expiró, pero no es porque no quisiera renovarla. Solicité la renovación hace 4 años. Mi solicitud ha estado en procesamiento todo este tiempo. He hecho todo lo que la ley requiere. He pagado mis impuestos. He seguido todas las reglas. Simplemente estoy esperando que el sistema procese mi solicitud. Henderson se levantó rápidamente. Su señoría, la demora en el procesamiento no excusa el estatus ilegal. La señorita Ruiz debería haber dejado el país cuando su visa expiró y esperar la decisión desde su país de origen. Dejar el país. La voz de Valentina se elevó ligeramente. Y abandonar a mis pacientes. Dejar vacante un puesto crítico en un hospital que ya está desesperadamente falto de personal. Las necesidades de personal del hospital no son asunto de esta corte, respondió Henderson con frialdad. Tal vez deberían serlo, dijo una voz desde la parte trasera de la sala. Todos se voltearon. El doctor Morrison había entrado, seguido por al menos 20 miembros del personal del hospital, todos vestidos con sus uniformes médicos. ¿Quién es usted?, preguntó el juez. Doctor Richard Morrison, director del Departamento de Emergencias del Hospital Memorial del Condado. Y estos son algunos de los colegas de la señorita Ruiz. Doctor Morrison, dijo el juez con un tono de advertencia, esta es una audiencia legal, no un mitin público. Lo entiendo, su señoría, pero tengo información relevante para este caso. El juez vaciló, luego asintió. Adelante, pero sea breve. El doctor Morrison se acercó al frente de la sala. Su señoría, Valentina Ruiz es una de las enfermeras más valiosas de nuestro hospital. En sus 7 años con nosotros, ha salvado incontables vidas. Ha trabajado turnos dobles durante emergencias. Ha entrenado a docenas de nuevas enfermeras. Ha sido nominada 3 veces como enfermera del año. Morrison, interrumpió Henderson. Aunque admirable, esto no cambia el hecho de que está en el país ilegalmente. Déjeme terminar, dijo el doctor Morrison firmemente. Ayer por la mañana, un hombre fue traído a nuestro departamento de emergencias en condición crítica. Hemorragia interna severa, presión arterial peligrosamente baja, perdiendo el conocimiento. Sin la intervención inmediata de Valentina, ese hombre habría muerto. Nuevamente, doctor Morrison, dijo Henderson con impaciencia, aunque es una historia conmovedora, no cambia. El hombre que ella salvó, interrumpió el doctor Morrison, su voz subiendo, era el agente David Cooper de ICE, el mismo agente que emitió la orden para su arresto. El silencio que llenó la sala era ensordecedor. El juez Bradford se quitó sus lentes lentamente. ¿Puede repetir eso? Valentina Ruiz salvó la vida del agente de ICE que luego la arrestó, y lo hizo sin saber quién era él, sin preguntarse si merecía su ayuda, sin dudar ni por un segundo, porque eso es lo que hacen las enfermeras. Salvan vidas, todas las vidas. Dominic escribía frenéticamente documentando cada palabra. Henderson parecía haber perdido su compostura por un momento, pero se recuperó rápidamente. Su señoría, aunque esta coincidencia es inusual, no cambia los hechos legales del caso. Coincidencia. Una mujer se levantó de la galería. Era una de las enfermeras que había venido con el doctor Morrison. No fue una coincidencia, fue su dedicación profesional. Valentina vio a un hombre muriendo y hizo lo que se supone que debe hacer, lo salvó. Orden. El juez golpeó su mazo. Esta no es la manera apropiada de... La puerta de la sala se abrió bruscamente. Todos se volvieron para ver a un hombre en silla de ruedas siendo empujado hacia adelante por una enfermera. Tenía vendajes visibles, una vía intravenosa todavía conectada a su brazo, y se veía extremadamente pálido. Era el agente David Cooper. Agente Cooper, dijo el juez, claramente sorprendido. ¿Qué está haciendo aquí? Debería estar en el hospital. Necesitaba estar aquí, su señoría, respondió Cooper, su voz débil pero determinada. ¿Por qué? Cooper miró a Valentina, quien lo miraba con una expresión que Dominic no podía descifrar completamente. ¿Sorpresa? ¿Confusión? ¿Miedo? Porque cometí un terrible error, dijo Cooper. Henderson se levantó rápidamente. Agente Cooper, como el oficial que emitió la orden, no creo que sea apropiado que... Cállese, dijo Cooper con más fuerza de la que parecía tener. Por una vez en su vida solo cállese y escuche. El juez no intervino. Claramente quería escuchar lo que Cooper tenía que decir. Ayer por la mañana, comenzó Cooper, estaba respondiendo a una llamada sobre una operación sospechosa. Mi compañero y yo estábamos siguiendo a un vehículo cuando perdí el control. El accidente fue grave. No recuerdo mucho, solo despertar en el hospital horas después. Hizo una pausa, claramente luchando con la emoción.
Los doctores me dijeron que había estado al borde de la muerte, que si no hubiera recibido atención inmediata, habría muerto antes de llegar a cirugía. Me dijeron que una enfermera me había salvado la vida, que había actuado con una velocidad y habilidad que fue nada menos que milagrosa. Valentina permanecía inmóvil, sus ojos fijos en Cooper. Cuando pregunté el nombre de la enfermera, continuó Cooper, me dijeron que era Valentina Ruiz, y entonces recordé que Valentina Ruiz era uno de los nombres en mi lista, recordé que tenía una orden de deportación para ella. ¿Y entonces qué hizo?, preguntó el juez suavemente. Cooper bajó la cabeza, claramente avergonzado. Lo que se suponía que debía hacer: envía a mi compañero a arrestarla, porque eso es lo que dice la ley, porque esas eran mis órdenes, porque no pensé. ¿No pensó en qué?, preguntó el juez. No pensé en quién era ella realmente. No pensé en lo que significaba que esta mujer que acababa de salvar mi vida, estaba siendo tratada como una criminal. No pensé en la humanidad de la situación. Cooper se limpió las lágrimas de los ojos. Pasé la noche en ese hospital pensando. Los doctores me contaron más sobre Valentina, sobre cómo había trabajado turnos dobles durante la pandemia, sobre cómo había arriesgado su propia vida para cuidar a pacientes con COVID, sobre cómo había consolado a familias que no podían estar con sus seres queridos moribundos, sobre cómo era amada y respetada por todos en ese hospital. Agente Cooper, dijo Henderson nerviosamente, realmente no creo que deba. He dicho que se calle, gritó Cooper, luego hizo una mueca de dolor por el esfuerzo. El juez Bradford se inclinó hacia adelante. Continúe, agente Cooper. Me di cuenta de algo anoche. Me di cuenta de que he pasado años haciendo cumplir las leyes de inmigración, sin realmente pensar en las personas detrás de los casos. He visto nombres en papeles, números de casos, órdenes de deportación, pero no he visto a los seres humanos. Cooper miró directamente a Valentina. Valentina Ruiz no es solo un caso número, es una sanadora, es una salvadora de vidas. Es exactamente el tipo de persona que este país debería estar rogando que se quede, no expulsando. Agente Cooper, dijo el juez, ¿está diciendo que quiere retirar la orden de deportación? Más que eso, su señoría, estoy diciendo que estoy testificando en su favor. Estoy diciendo que si deportamos a Valentina Ruiz, estamos deportando a alguien que hace de este país un mejor lugar. Estamos deportando a alguien que salvó mi vida sin preguntarse si merecía ser salvado. Cooper hizo una pausa, luchando por mantener la compostura. ¿Saben lo que dijo cuando despertó y la reconocí? Cuando se dio cuenta de quién era yo y lo que iba a hacer. ¿Qué dijo?, preguntó el juez. Dijo: espero que se recupere completamente, agente Cooper, y espero que algún día entienda que todos merecemos compasión. Eso fue todo. No me maldijo, no me gritó, no me dijo que era un monstruo, me mostró compasión. Valentina ahora estaba llorando silenciosamente, al igual que varios de sus colegas en la galería. Su señoría, continuó Cooper, he sido agente de inmigración durante 15 años, he hecho deportaciones que me mantienen despierto por las noches, he separado familias, he enviado a personas de vuelta a países que apenas recuerdan, y todo el tiempo me he dicho a mí mismo que solo estoy haciendo mi trabajo, solo estoy siguiendo la ley. Pero ayer, cuando estaba muriendo en esa mesa, la ley no me salvó, un ser humano compasivo me salvó, un ser humano que este sistema está tratando de expulsar. El juez Bradford se quitó sus lentes y se frotó los ojos. Señor Henderson, ¿tiene algo que agregar? Henderson parecía completamente perdido. Abrió la boca varias veces pero no salió ningún sonido. Entonces permítame ser claro, dijo el juez. He revisado el expediente de la señorita Ruiz. Ha estado esperando la renovación de su visa durante 4 años. 4 años. Eso no es su falla, es la falla de nuestro sistema. El juez miró a Valentina. Señorita Ruiz, ¿tiene algo que quiera decir? Valentina se puso de pie, secándose las lágrimas. Su señoría, vine a este país cuando tenía 18 años. Vine legalmente, con una visa de estudiante. Estudié enfermería porque quería ayudar a las personas. Me gradué con honores. Conseguí un trabajo en el Hospital Memorial. Solicité mi visa de trabajo. Hice todo correctamente. Su voz se quebró ligeramente. Cuando mi visa expiró, entré en pánico. Solicité la renovación inmediatamente. Contraté a un abogado. Pagué todas las tarifas. Presenté todos los documentos. Y luego esperé, y seguí esperando. ¿Por qué no regresó a su país de origen mientras esperaba?, preguntó el juez. Porque mi abogado me dijo que podía permanecer mientras mi solicitud estaba siendo procesada. Porque mi hospital me necesitaba. Porque tenía pacientes que dependían de mí. Y porque este es mi hogar. He vivido más de la mitad de mi vida aquí. Este es el único hogar que conozco. Su señoría, intervino el doctor Morrison. Si puedo agregar algo, adelante. Nuestro hospital ha intentado repetidamente contactar a inmigración para verificar el estado de la solicitud de Valentina. Nunca recibimos respuestas claras. Nos dijeron que estaba en procesamiento. Nos aseguraron que mientras estuviera en procesamiento, ella podía continuar trabajando.
Confiamos en el sistema, y el sistema los falló, dijo el juez en voz baja. Se volvió hacia Henderson. Señor Henderson, ¿cuál es la posición oficial del gobierno en este caso? Henderson se veía miserable. Su señoría, técnicamente la ley requiere. No le pregunté qué dice la ley técnicamente, interrumpió el juez. Le pregunté cuál es su posición. ¿Realmente cree que el gobierno de los Estados Unidos se beneficia deportando a una enfermera que ha salvado incontables vidas, incluida la vida de uno de nuestros propios agentes? Henderson no respondió. Permítame hacerle una pregunta diferente, continuó el juez. Si su madre fuera traída a un hospital en condición crítica, ¿querría que la enfermera más calificada la tratara? ¿O querría que el hospital primero verificara el estatus migratorio de esa enfermera? Yo querría la mejor atención posible, admitió Henderson en voz baja. Exactamente. Todos queremos eso, y eso es lo que Valentina Ruiz proporciona todos los días. El juez golpeó su mazo. He tomado mi decisión. La orden de deportación contra Valentina Isabel Ruiz queda cancelada. Además, estoy ordenando una revisión acelerada de su solicitud de visa. Quiero una decisión dentro de 30 días. La sala estalló en aplausos. Valentina se dejó caer en su silla, sollozando de alivio. Sus colegas del hospital se apresuraron a abrazarla. Hay más, dijo el juez, esperando a que la sala se calmara. Quiero que conste en el registro que este caso representa un fracaso sistémico. Una mujer que hizo todo correctamente, que contribuye enormemente a nuestra sociedad, estuvo a punto de ser deportada simplemente porque nuestro sistema burocrático no pudo procesar su papeleo en un tiempo razonable. Eso es inaceptable. Se volvió hacia Valentina. Señorita Ruiz, en nombre de este tribunal y de este país, le ofrezco mis disculpas. Usted no merecía ser tratada de esta manera. Su dedicación a ayudar a otros, incluso a aquellos que buscaban deportarla, es un ejemplo de lo mejor de la humanidad. Gracias, su señoría, logró decir Valentina entre lágrimas. El juez miró a Cooper. Agente Cooper, ¿tiene algo más que agregar? Cooper asintió, pidiendo que lo acercaran más a Valentina. La enfermera que lo empujaba lo llevó hasta donde Valentina estaba sentada. Valentina, dijo Cooper, su voz temblando, no hay palabras para expresar cuánto lo siento. No solo por arrestarte, sino por todos los años que pasé sin ver la humanidad en las personas que deportaba. Me salvaste la vida de dos maneras. Salvaste mi vida físicamente en ese hospital, pero también salvaste algo en mí, que pensé que había perdido hace mucho tiempo. Mi compasión, mi capacidad de ver a las personas como personas. Valentina lo miró, las lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Agente Cooper, le perdono, y espero que use esta experiencia para hacer las cosas de manera diferente. Lo haré, prometió Cooper. De hecho, su señoría, si me lo permite, me gustaría anunciar algo. Sí, voy a solicitar un traslado fuera de la división de deportaciones. Voy a trabajar en reforma de políticas. Voy a usar mi experiencia para intentar arreglar un sistema que está roto, porque si casi tuve que morir para darme cuenta de lo equivocado que estaba, algo está muy mal. El juez asintió con aprobación. Esa es una decisión admirable, agente Cooper. Le deseo lo mejor en esa nueva dirección. Después de que la audiencia terminó, Dominic se acercó a Valentina, quien estaba rodeada de colegas abrazándola y celebrando. Valentina, la llamó Dominic. Soy Dominic Morales, periodista independiente. ¿Puedo hablar contigo sobre lo que acaba de suceder? Valentina la miró con ojos cansados pero agradecidos. Por favor, quiero que la gente sepa esta historia. Quiero que sepan lo que pasó. 2 días después, Dominic y Valentina se sentaron en un café tranquilo. Valentina había dormido finalmente. Se había cambiado de su uniforme de enfermera, y aunque todavía se veía exhausta, había un brillo de esperanza en sus ojos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Dominic. Como si pudiera respirar por primera vez en años, respondió Valentina. He vivido con este miedo constante de ser deportada. Cada vez que veía un uniforme de policía, mi corazón se aceleraba. Cada vez que sonaba el timbre de mi casa, pensaba que eran agentes de inmigración. No es forma de vivir. Cuéntame sobre ese momento en el hospital, cuando salvaste al agente Cooper. Valentina tomó un sorbo de su café antes de responder. Llegó como llegan todos los pacientes de trauma. Rápido, caótico, crítico. Mi equipo y yo no pensamos en quién era, solo en lo que necesitaba. Estaba sangrando internamente. Su presión estaba peligrosamente baja. Teníamos minutos, tal vez menos. ¿En qué estabas pensando? En mantenerlo vivo, en hacer mi trabajo. Eso es todo. No pensé en si era una buena persona o una mala persona. No pensé en su profesión. Solo vi a un ser humano que necesitaba ayuda. ¿Cuándo te diste cuenta de quién era? Horas después, cuando estaba siendo trasladado de recuperación a una habitación. Vi su identificación. Vi su placa de ICE. Y supiste que probablemente me arrestaría, que había salvado la vida del hombre que vendría por mí. Era surrealista. ¿Consideraste dejarlo morir? Valentina la miró con horror genuino. ¿Cómo puedes siquiera preguntar eso? No, nunca, ni por un segundo. Soy enfermera. Mi trabajo es salvar vidas. Todas las vidas. No importa quiénes sean o qué hayan hecho.
Pero él te había amenazado antes. Sí, había recibido avisos de ICE. Sabía que me estaban buscando, pero eso no importaba en ese momento. En ese momento, él era mi paciente, y mi paciente necesitaba que lo salvara. ¿Qué sentiste cuando te arrestaron? Valentina cerró los ojos, el dolor del recuerdo claramente visible en su rostro. Sentí traición, sentí ira, sentí miedo, pero sobre todo sentí tristeza. Tristeza porque había hecho lo correcto, había salvado una vida, y mi recompensa fue ser esposada y arrastrada fuera de mi lugar de trabajo. ¿Qué pasó durante tu detención? Pasé la noche en una celda, todavía vestida con mi uniforme de enfermera. Otros detenidos seguían preguntándome si podía ayudarlos con problemas médicos. Incluso en detención, la gente me veía como enfermera primero. ¿Pensaste que serías deportada? Honestamente sí, he visto cómo funciona el sistema. He visto a personas con casos mucho más fuertes que el mío ser deportadas. No tenía esperanza. ¿Qué cambió? El agente Cooper. Nunca imaginé que vendría a la audiencia, mucho menos que testificaría en mi favor. Cuando lo vi entrar en esa silla de ruedas, todavía recuperándose de lesiones que yo ayudé a tratar, no podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué pensaste cuando dio su testimonio? Las lágrimas llenaron los ojos de Valentina nuevamente. Pensé que tal vez, solo tal vez, todavía hay bondad en el mundo. Pensé que tal vez la compasión puede cambiar corazones. Pensé que tal vez hice una diferencia no solo salvando su vida, sino mostrándole que las personas que él ha estado deportando son seres humanos con valor. ¿Lo has perdonado realmente? Valentina pensó por un largo momento. Estoy trabajando en ello. Entiendo que solo estaba haciendo su trabajo. Entiendo que el sistema es más grande que cualquier individuo. Pero también entiendo que cada persona en ese sistema hace elecciones. Y él eligió mostrarme compasión, cuando podría haber permanecido callado. Eso significa algo. ¿Qué esperas que pase ahora? Espero que mi visa sea finalmente aprobada. Espero poder continuar haciendo el trabajo que amo. Pero más que eso, espero que mi historia ayude a otros. Hay miles de personas como yo, atrapadas en el sistema de inmigración, viviendo con miedo constante a pesar de que están contribuyendo enormemente a este país. Dominic publicó la historia 3 días después. Como esperaba, se volvió viral casi inmediatamente. Pero la respuesta fue diferente a cualquier otra historia que había cubierto. Medios nacionales recogieron la historia. Programas de noticias matutinas entrevistaron a Valentina. El hospital recibió miles de cartas de apoyo. Y lo más sorprendente, docenas de otros agentes de ICE contactaron a Dominic privadamente, compartiendo sus propias dudas sobre el sistema. He estado haciendo esto durante 10 años, escribió uno, y cada noche me voy a casa preguntándome si estoy del lado correcto de la historia. La historia de Valentina me dio el coraje para finalmente hablar. 3 semanas después, la visa de Valentina fue aprobada. No los 30 días que el juez había ordenado, sino mucho más rápido. El caso había generado tanta atención que la burocracia repentinamente encontró una manera de moverse con velocidad. Pero lo que más impactó a Dominic fue un evento que ocurrió un mes después del caso. El agente David Cooper organizó una conferencia de prensa. Dominic estaba allí para cubrirla. Hace 2 meses, comenzó Cooper, de pie esta vez sin silla de ruedas, casi muero en un accidente automovilístico. Una enfermera llamada Valentina Ruiz me salvó la vida. Luego, cumpliendo con lo que pensaba que era mi deber, la arresté y traté de deportarla. Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Desde entonces he hecho mucha reflexión. He hablado con cientos de personas. He escuchado historias de familias separadas, de personas deportadas a países que apenas recuerdan, de niños creciendo sin sus padres. Y me di cuenta de algo. He estado en el lado equivocado. Por eso continuó. Estoy anunciando mi renuncia a ICE. Pero no me voy callado. Voy a trabajar con organizaciones de derechos de inmigrantes para reformar el sistema desde adentro. Voy a usar mi experiencia para ayudar a las personas que pasé años persiguiendo. La sala estalló en preguntas de reporteros, pero Cooper levantó su mano. Hay una persona más que necesita estar aquí. Valentina, ¿puedes subir al escenario? Valentina, quien había estado sentada en la audiencia, se levantó lentamente y caminó hacia el escenario. Cuando llegó junto a Cooper, él extendió su mano. Valentina Ruiz, dijo con voz clara, me salvaste de 2 maneras. Salvaste mi vida en ese hospital, y salvaste mi alma mostrándome que la compasión es más importante que cualquier ley o regla. Gracias. Valentina tomó su mano, las lágrimas corriendo por su rostro. Y gracias a ti por tener el coraje de cambiar. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Dominic documentó todo, sabiendo que este era un momento que la gente necesitaba ver. Un momento de transformación genuina, de un sistema comenzando a reconocer su propia humanidad. 6 meses después, Dominic fue invitada a hablar en una conferencia sobre reforma de inmigración. En la audiencia estaban Valentina, ahora trabajando como defensora de enfermeras inmigrantes mientras continuaba su trabajo en el hospital, y David Cooper, ahora director de un programa que ayudaba a agentes de ICE a hacer la transición a trabajo de reforma de políticas. La historia de Valentina y David
dijo Dominic en su discurso, nos muestra algo poderoso. Nos muestra que la compasión puede transformar incluso las situaciones más difíciles. Nos muestra que cuando vemos a las personas como seres humanos primero, todo lo demás sigue. Después de su discurso, una joven se acercó a Dominic. Señorita Morales, dijo con voz tímida, soy estudiante de enfermería. También soy indocumentada. He tenido miedo de continuar con mi educación, porque pensé que sería deportada de todos modos. Pero después de leer sobre Valentina, decidí seguir adelante. Si ella pudo luchar, yo también puedo. Dominic sintió las lágrimas formarse en sus ojos. ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea, sigue luchando. El mundo necesita enfermeras como tú, y hay personas trabajando cada día para arreglar este sistema roto. Esa noche, Dominic le envió un mensaje a Valentina. Conocí a una estudiante de enfermería hoy. Tu historia la inspiró a continuar con su educación. Estás cambiando vidas incluso fuera del hospital. La respuesta de Valentina llegó minutos después. No soy yo sola, Dominic. Somos todos nosotros juntos. Tú contando las historias. David trabajando para cambiar el sistema. Esa estudiante teniendo el coraje de seguir adelante. Todos somos parte del cambio. Dominic guardó ese mensaje junto con los demás en su colección creciente. Porque en algún lugar había una estudiante llamada Andrea que ahora tenía esperanza. Y en algún lugar había un exagente de ICE trabajando para desmantelar el mismo sistema que una vez había hecho cumplir. Y en algún lugar había una enfermera salvando vidas cada día, demostrando que la compasión no conoce fronteras. Y todo comenzó con un acto de humanidad en medio del caos. Con una enfermera que vio a un ser humano en necesidad y actuó sin vacilación. Con un hombre que tuvo el coraje de admitir que estaba equivocado y cambiar. Porque así es como cambia el mundo. Un acto de compasión a la vez, una persona valiente a la vez, una historia a la vez, y Dominic Morales seguiría contando esas historias, porque eso era lo que hacía, era una contadora de historias, y las historias de redención, de compasión, de humanidad, merecían ser contadas,